Jesús, Dios les bendiga, hermanos. Alabamos y bendecimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer la palabra. Abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis en el capítulo número 18. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Génesis capítulo 18, versículos 23 y 24. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos hablando acerca de la oración de intercesión y específicamente el impacto que provoca la oración intercesora, lo que conseguimos, lo que nosotros alcanzamos cuando determinamos orar por otros, interceder por otros. Y es sumamente importante, mis hermanos, que al seguir pensando en esta hermosa bendición, porque es una bendición que Dios nos da a nosotros, el que podamos clamar, el que podamos interceder, el que podamos ponernos en lugar de otros, debemos de pensar precisamente en el hecho de cuánto nosotros tenemos que aprender a superar nuestros estados emocionales, nuestras condiciones emocionales, nuestros sentimientos, porque cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos que pasar a otras condiciones en el sentido de que todas las personas son importantes para nosotros, aunque no las conozcamos. Podríamos juzgar en este caso a Abraham cuando Dios le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra porque el clamor contra estas ciudades se aumenta y el pecado de ellas se había agravado de tal manera que estaba en extremo, él entonces iba a descender a destruirles. Que Abraham empezó a interceder por aquella gente porque sencillamente sabía que ahí estaba Lot. Pero si hubiese sido solamente así, Abraham probablemente su oración hubiera sido: Señor, hay 4 justos ahí, Señor, no los destruyas. Lot, la esposa de Lot y las hijas de Lot. Pero esa no fue la oración de Abraham. Abraham le dice al Señor: si hubieran 50. Él no conocía a esa gente. Conocía a Lot, a la esposa y a las hijas, pero él no conocía el resto de los habitantes. Y ahí es donde cambia el verdadero sentido de nuestra oración, hermano. Cuando nosotros oramos, debemos de hacerlo con criterio en nuestro corazón, de que queremos conmover el corazón de Dios en favor de otras personas, aunque no las conozcamos. Y muchas veces podríamos hasta escudarnos: hermanos, si yo ni conozco a esa gente. Pero piense cuán importante es cada una de esas personas para el Señor. Cuán esencial es cada una de esas personas para Dios. Y por esa razón nosotros tenemos que considerar el elemento esencial de nuestra oración cuando queremos orar por otras personas, aunque no las conozcamos. El apóstol Pablo dice que el amor de Dios se ha derramado en cada uno de nosotros. Y el apóstol Juan dice que nosotros amamos porque el Señor nos amó a nosotros primero.
La relación con nuestro Dios debe ser un elemento esencial para ser motivados a clamar, a interceder y orar, no tanto por nuestras necesidades, sino también por la de otros. Hasta donde nosotros somos capaces de poner las necesidades de otras personas sobre las nuestras. Quizá en algunos de los casos porque no nos hemos dado cuenta el alcance de lo que significa este tipo de oración. Lo que conseguimos cuando clamamos y oramos intercediendo por otros. Por eso esta noche he intentado motivarle en ese sentido al elemento del amor. A pesar de que yo no conozca a las personas, voy a orar por ellas, porque el amor de Dios está dentro de mí. Si no fuera por el amor que Dios tiene en sí mismo, porque Dios es amor, el Hijo no hubiera venido a morir por toda la humanidad. Hubiera dicho que se pierdan, son malos, son perversos, merecen fuego, merecen condenación, merecen juicio. Pero tan grande es el amor de Dios que nos vio a nosotros necesitados, perdidos, sin fe y sin esperanza, que el Hijo vino y tomó nuestro lugar de forma sustitutiva para que de esa manera hoy por hoy gocemos de la bendición de la vida eterna y de la libertad que el Señor da. Por eso seamos incentivados, motivados, animados. Cuando usted vaya a orar por alguien, no lo vea como una carga, no lo vea como algo difícil. Véalo como un privilegio que usted tiene de ponerse delante de Dios en favor de otros, aunque no los conozca. Porque aquí es donde nosotros tenemos que considerar cuánto realmente nosotros estamos alcanzando, y muchas veces ni nos hemos dado cuenta, ni nos daremos cuenta quizá cuánto conseguimos cuando estábamos orando por otras personas, ¿no? Cuánto conseguimos quizá. Y probablemente en el cielo nos demos cuenta lo que conseguimos cuando orábamos por otras personas. ¿Cuántas personas se iban a suicidar y usted oró sin saber que se iban a suicidar? Sencillamente el Señor puso la carga sobre usted y trajo esa persona a usted y usted empezó a orar por esa persona sin saber lo que estaba pasando. Y Dios actuó en respuesta a la oración intercesora. Hemos mencionado la semana anterior dos elementos esenciales que alcanzamos cuando nosotros oramos e intercedemos por otro. Conseguimos que haya sanidad y restauración sobre otras personas, porque la oración del justo puede mucho. Y también hemos mencionado que a través de nuestra oración intercesora estamos fomentando la unidad y el amor, porque a través de nuestra oración de intercesión estamos fomentando la comunidad, esa interacción que debe existir dentro de cada uno de nosotros. Por eso vale la pena y no debe verlo de menos cuando le digan: hermano, ore por el hermano que está a su lado. Ay, si esta hermana ni la conozco yo, no importa. Es que no sé por qué orar, interceda. El Señor sí conoce el problema, la necesidad de su hermana o de su hermano que está al lado. Así que ore en base a la misericordia y a la bondad de Dios. Valoremos ese sentido, hermano. Valoremos ese criterio de lo que alcanzamos cuando nosotros aprendemos a orar. Ahora es importante, y quiero que en esta noche usted piense en la influencia que usted tiene cuando ora, cuando intercede, cuando clama. A lo largo de la historia de la iglesia del Señor, la oración de intercesión ha influido en el curso de tantos acontecimientos. Si estudiásemos la historia de la iglesia en los entornos de sus avivamientos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esos avivamientos no fueron el resultado de una campaña evangelística, no, sino de 2 o 3 hombres o mujeres que se unieron a interceder, a clamar: Señor, somos conscientes de la mortandad en la cual está tu pueblo.
Somos conscientes de la frialdad en la cual está tu pueblo. Somos conscientes del desgano en el cual se encuentra tu pueblo. Somos conscientes de la lucha en la cual se encuentra tu pueblo. Queremos, el soberano Dios, que avives este pueblo. Queremos, Señor, que despiertes este pueblo. Queremos, Señor, que motives este pueblo. Y eso, después de meses de estar de repente levantándose a la misma hora para clamar en acuerdo, a orar e interceder, Dios empezó a operar y a despertar el corazón del pueblo. Así que cuando nosotros intercedemos, no solamente provocamos sanidad en la gente, no solamente incentivamos que haya unidad y amor, sino también provocamos, hermanos, que hayan impacto en el pueblo del Señor, ya sea de forma corporal o sea de forma individual. Usted empieza a clamar, a interceder por una persona, por un vecino, no porque le molesta, porque tiene la música en alto volumen a las 3 de la mañana, sino porque usted sabe que está perdido y está sin fe y sin esperanza. Y usted toma esa carga, usted va a ver el impacto que va a empezar a ocurrir, el cambio que va a empezar a operar. Cuando usted empieza a interceder por ese compañero problemático, por ese jefe malo que usted tiene, en lugar de empezar a pelear con el compañero problemático o a levantarse en contra del jefe dañino, ¿por qué no clamar, hermano? La oración intercesora va a empezar a provocar cambios y transformaciones, hermano. Yo sé que usted ya lo ha experimentado, pero queremos incentivarlo en esta noche. La oración de intercesión ha influido en el curso de tantos acontecimientos, hermano, a lo largo de la historia de la iglesia. El producto de una oración, de un clamor, de una intercesión. Hace un tiempecito atrás estábamos conversando con el hermano David. Cuando tuvimos la experiencia siendo estudiantes en la escuela normal, algunos pensaban que es que estábamos jugando fútbol allí, que ahí cayó el Espíritu Santo, o que estábamos en la cancha de basquetbol y ahí cayó el... No fue así, hermano. No sé si en algún otro lugar pudo haber acontecido algo así, hermano, pero la experiencia nuestra no fue así. No fue así, hermano. En cuanto al hermano David y yo, porque no puedo hablar de los demás, pero específicamente que con el hermano David éramos compañeros de cuarto, hermano. Vivíamos en la misma habitación. Entonces hacíamos muchas cosas nosotros juntos. Que si nos íbamos a orar, nos íbamos al mismo lugar, a la misma hora. Que si íbamos a ayunar, lo hacíamos juntos siempre. El día en el cual el Señor nos llamó, teníamos 7 días de ayuno, hermano. 7 días, estábamos en el 7º día de ayuno y estábamos estudiando. Porque estamos en un entorno que para nosotros buscar del Señor era lo que era el deseo, el anhelo. No fue el resultado, hermano, de estar ahí parrandeando, fumando. No, y que Dios vino. No, hermano. La visitación de la experiencia que tuvimos fue el resultado de algo que se estaba haciendo. Porque no fue solamente sobre el grupo al cual el Señor decidió llamarnos. Hermanos, si allí en medio de nuestro entorno, que era un internado de varones, era asombroso, hermano. Y hoy por hoy escuchamos, después de más de 30 años, casi 40 años, hermano, cuando compañeros nos dicen: a mí me pasó esto, a mí me ocurrió esto. Cosas que ni nos dimos cuenta en ese momento. Pero fue el impacto de la intercesión, del clamor. Se lo digo porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia. Usted puede tener su propia experiencia en su centro de trabajo, con su familia. Pero la oración de intercesión siempre va a traer un resultado. Siempre va a producir un impacto en el entorno o por las personas por las cuales usted está clamando, está orando. Mire, la oración de intercesión ha provocado impactos individuales en vidas de personas, específicamente hablando,
como impactos globales, hermano. Vale la pena que usted pueda leer un poquito acerca de la historia de los avivamientos de la iglesia después de Pentecostés. Y se va a dar cuenta que el trasfondo de cada uno de esos movimientos fue el resultado de gente que estaba intercediendo, de gente que estaba clamando, de gente que estaba orando por otros. Lugares fueron conmovidos a causa de gente que decidió dejar de orar de forma egoísta y pensar en todos los que estaban alrededor. Por eso, sí, yo sé que usted tiene sus problemas, sí, y hay que orar por ellos, pero ore también por las necesidades de otros, porque esa es una manera a través de la cual nosotros estamos mostrando que no solamente pensamos de manera egoísta en nosotros, sino también nos importa la necesidad de las otras personas, lo cual sencillamente trae una respuesta a entender claramente que Dios obra poderosamente en respuesta a la oración de un hombre y de una mujer que decide ponerse en favor de otros. ¿Hasta dónde nosotros estamos orando por otros? ¿Hasta dónde estamos clamando por otros? ¿Hasta dónde estamos intercediendo por otros? Y todos somos responsables de eso, hermano. Todos somos llamados a hacerlo. En cuarto lugar, hermano, tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros decidimos interceder por otros, debido a que ya no estamos mirando mi carga, mi lucha, nos perdemos en relación a esas necesidades propias, aprendemos a profundizar en la relación con nuestra intimidad con el Señor, hermano, porque nos trasladamos a otra condición. No estamos pensando, no nos concentramos en mi problema. Y quizás si empezásemos esta noche a enumerar los problemas, hermano, aquí nos quedaríamos asombrados de los problemas que muchos de ustedes tienen. Yo no sabía. La hermana lo que está pasando, el hermano el problema que tiene, la dificultad que tiene el otro, la preocupación que tiene. Porque en medio de todo siempre vamos a encontrar que hay una necesidad. Que de pronto usted escuche a una hermana que le diga: hermano, mire que mi columna está en esta manera, si ando caminando de milagro. Yo no sabía eso. Estoy enfrentando un problema de cáncer. Yo no sabía. Estoy en quimioterapia. Yo no sabía. Y qué bonito ora, ¿verdad? Ahí es donde entonces nosotros aprendemos, hermanos, a superar los estados emocionales y poder meternos realmente en una relación íntima con nuestro Dios. Porque no es fácil que a usted le esté doliendo su cuerpo y decida orar por otro y decida clamar por otro. No es fácil que usted tenga un gran problema en su casa y alguien le dice: hermano, ayúdeme a orar por esto, por esta dificultad, y usted empieza a clamar por esa dificultad y su problema, ahí está, hermano. Ahí está. Como la tsunamita. Cuando Eliseo la vio venir, dijo: esta no trae buenas noticias. De largo conoció que traía la tsunamita y le dijo a Giesi, el criado: ve a encontrarla y pregúntale qué tiene. Y Giesi fue y le encontró y le dijo: ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y le dijo la tsunamita: todo está bien, le dijo. Y el hijo lo había dejado muerto allá en la casa, hermano. Allá lo había dejado muerto. Y ella venía donde Eliseo para que le ayudara a superar esa situación. ¿Cuántas veces nos toca así, interceder, clamar? Y me está doliendo por acá a mí, y me está doliendo por allá. No puedo arrugar la cara porque cuando levanto un brazo me duele por allá. Porque yo estoy intercediendo por otros, porque yo estoy clamando por otros.
porque yo estoy poniéndome en la brecha por otros. Sencillamente, hermanos, la oración de intercesión va más allá que el simple hecho de querer platicar con el Señor. Porque vamos a poner la necesidad de otros sobre nuestra necesidad, sobre nuestra carga. Poder decirle, hermano, cuenta conmigo, aquí estoy con usted. Vamos a clamar, vamos a interceder, vamos a orar. Pero yo tengo semejante bulto allá atrás también, ¿verdad? A ese nivel es al cual la intercesión debe llevarnos a nosotros. Ese es el verdadero sentido de la intercesión. ¿Por qué? Porque vamos a actuar como cuerpo, hermano. Para que los médicos lleguen a asegurar que una persona tiene insuficiencia renal, es porque el cuerpo agotó todos los esfuerzos máximos. Y en este caso, los riñones agotaron todo el esfuerzo para poder hacer la tarea de estar purificando la sangre, porque eso es lo que hacen los riñones, purificar la sangre permanentemente, es la tarea que hacen los riñones. Pero hasta que los médicos declaran que hay insuficiencia, que ya no funcionan, atrás de todo eso, los riñones estuvieron buscando formas y maneras de trabajar, porque su trabajo beneficiaba a todo el cuerpo. Y a pesar de los cálculos que podría tener en los riñones seguían buscando maneras de actuar, de operar en favor del cuerpo mismo. Lo que usted hace beneficia a todo el cuerpo, hermano. No solo es de forma egoísta para usted. De hecho, todos los órganos del cuerpo, que es precisamente la alegoría que el apóstol Pablo utiliza para identificar la unidad, todos los órganos no trabajan para ellos, trabajan para el cuerpo. Y aquí, hermanos, la intercesión se puede identificar muy claramente. En la intercesión nosotros tenemos que trabajar como cuerpo. Mire, cuando un órgano se duele, todos de alguna manera empiezan a aglomerarse, si podríamos decirlo de esa forma, alrededor de la necesidad de ese miembro. En nuestro cuerpo, hermano. En nuestro cuerpo. Cuando hay un golpe y hay herida abierta, el cuerpo inmediatamente se activa y empiezan a trabajar. En la sangre la coagulación, buscar formas de coagular para que no se vaya la sangre. Y si hay algo por ahí, hermano, que puede venir un virus, se van los glóbulos blancos en multiplicación para defender que el virus no vaya a provocar algo en el cuerpo. ¿No cree que deberíamos de actuar nosotros así, hermano? Si algún hermano le está pasando algún problema, en lugar de decir, a saber en qué andará ese hermano, en malos pasos ha de andar, ¿por qué no doblar la rodilla y empezar a clamar y a interceder por la necesidad de ese hermano? Como haya sido y lo que lo haya provocado, nuestro deber es aplicar la oración de intercesión, empezar a clamar, a orar, sea que lo haya producido por descuido, sea puro ataque del diablo, como haya sido. Como cuerpo tenemos que unirnos para provocar, hermanos, que esa bendición de intercesión sea manifiesto. Porque cuando nosotros intercedemos nos acercamos más al Señor, nos acercamos más a Él, le conocemos mejor. ¿Por qué? Porque actuamos en la condición con la cual Dios ha actuado, en amor. Porque sentimos la necesidad de cada uno de nosotros como propia la de los demás. Debemos de alinear el corazón con el del Señor, hermano. Buscar su voluntad para los demás. Nuestra fe y nuestra relación con el Señor se fortalece cuando nosotros aprendemos a orar los unos por los otros. Cuando nosotros aprendemos a clamar, fortalecernos debe mostrarnos a nosotros, hermanos, que el fortalecernos en el Señor va a ayudar a codepender el uno del otro y ver la necesidad del otro como propia. Porque cuando nosotros somos fortalecidos con el Señor,
aprendemos a depender de Él, hermano. Y sabemos que no tenemos más dónde ir. La oración de intercesión nos va a motivar a poder ponernos en lugar de otros alrededor. Ya nosotros no vamos a ser el centro, sino otros. Y vamos a ver la necesidad de otros. Por eso piensa en el impacto, en el alcance de lo que conseguimos